Hola, soy Max Kaiser y esto es KS Report. Nos encontramos en Cancún, México, donde se celebra la Gran Mesa Redonda Satoshi, en la que participan los grandes nombres del sector. Y desde aquí les llevamos las noticias directamente a ustedes, las tendencias que perfilarán nuestro mundo en este siglo XXI. ¿Te parece un tema demasiado grandilocuente? ¿Qué va? Es perfecto. Por cierto, tengo que tener cuidado de que no se me suban los monos y me roben la computadora, así que voy a sujetarla bien. Sí, ojo con los monos, que están locos. Sí, pues hablando de locos, el sistema de dinero fiat, que está lleno de locos, empieza a desintegrarse, como tú y yo venimos contando desde hace casi 10 años en KS Report. En septiembre se cumple nuestro 10º aniversario. Vamos a ver un titular muy llamativo que ya intuíamos hace 10 años, Max. Los bancos centrales inmersos en la mayor espiral de compra de oro de los últimos 50 años. El año pasado los bancos centrales compraron más lingotes que en cualquier otro año desde 1971, cuando Estados Unidos puso fin a la norma del oro. Según un informe del Consejo Mundial del Oro, en el 2018 los gobiernos añadieron 651,5 toneladas de oro a sus arcas, lo que constituye un aumento del 74% respecto al año anterior. En 1971 iniciamos una era de experimentos en la teoría monetaria mundial, posibilitando que una divisa fiat pudiera estar referenciada a otra, sin estarlo ninguna al oro. Pues bien, al final, lo que eso ha generado ha sido un bucle regresivo infinito en el que todo está referenciado a todo, pero sin un orden mundial sólido y con fundamento. Y ahora el sistema toca a su fin, después de haber fracasado estrepitosamente, como demuestra el aumento de las desigualdades económicas, la caída libre en la que se encuentran muchos países, la locura que están sufriendo los británicos con el Brexit, o la insurrección que se cierne sobre Estados Unidos, lo cual ha hecho que los bancos centrales, en vista de ello, se den cuenta de que la balanza vuelve a inclinarse hacia el oro y adquieran grandes cantidades de ese metal, una tendencia que va a ir a más en el 2019, 2020 y 2021, hasta que el oro escasee. Y cuando los bancos centrales no encuentren oro que comprar, mirarán alrededor y dirán, pues entonces tendremos que empezar a incorporar el Bitcoin a nuestras reservas estratégicas. La última vez que los bancos centrales adquirieron tanto oro, 651 toneladas, fue en 1967, cuando el mundo aún se regía por la norma del oro, con lo cual esa adquisición era necesaria. Yo creo que Rusia, China, Turquía, etcétera, están obligando al mundo a actuar así, en lo que podría constituir una política monetaria asimétrica, volviendo a imponer una norma del oro mediante la acumulación de este metal. Puede ser. Están obligando a revisar y a volver a adoptar la norma del oro. Sí. Lo único que tiene que hacer uno de ellos es crear una divisa apoyada en el oro. Rusia bien podría introducir un rublo apoyado en el metal. Bueno, ni siquiera les hace falta eso. Tendrán que comerciar con él. Sí, con lo que están haciendo con todas estas adquisiciones ya están reintroduciendo la norma del oro. De hecho, cada vez que enviamos dólares o euros a un banco central, el banco central acumula superávit comercial y los utiliza para comprar oro. De ahí que ya pueda decirse que se trata de una norma del oro. Sí, estamos viviendo un proceso de desdolarización y desglobalización con la adopción de una nueva norma del oro. Sí, 1967, 68 y 69 fue el periodo en el que Francia, presidida por Charles de Gaulle, solicitó a Estados Unidos que le devolviera los 300 millones de dólares en oro que tenía depositados en territorio estadounidense, llegando a enviar incluso a un barco de la Marina francesa al puerto de Manhattan para recoger el metal. Y algo parecido está ocurriendo en Venezuela, aunque allí la situación resulta de lo más compleja, con unos humanitarios, John Bolton y Elliot Abrams, que hablan supuestamente de rescatar a los venezolanos y llevarles la democracia. Venezuela tiene mucho oro. Algo tiene y ahora está intentando venderlo, y también tiene oro en el Reino Unido que este país se niega a devolver. Sí. Vamos, que está claro que si uno no tiene el oro en su poder no puede considerarse su propietario. Algo que también sucede en el mundo del Bitcoin, en el que si no tenemos nuestra clave privada no somos los dueños de nuestros bitcoins. Veamos qué más cuenta la noticia. Según la empresa de asesoría Metal Focus, se espera que este año los bancos centrales adquieran otras 600 toneladas. Las compras, que ayudarán a los bancos a diversificar sus activos del mercado de divisas en un momento de extraordinaria volatilidad política, ponen de manifiesto un aumento de la confianza en el valor del metal con vistas al futuro. Eso sí, la noticia es de Bloomberg, que más que enfocarse en el valor del metal habla de su precio, que es lo único que les importa a ellos
Unidos, igual que les ocurre a ellos y a la CNBC con el Bitcoin. Pero bueno, lo importante de todo esto es el cambio que estamos observando en el sistema monetario. La noticia habla de un momento de extraordinaria volatilidad política, lo cual recuerda mucho a lo que pasó a finales de los 60 y principios de los 70, cuando Estados Unidos abandonó la norma del oro, porque aunque teníamos una volatilidad política a nivel interno que quizá ahora no tengamos, con el movimiento por los derechos civiles y todos los asesinatos relacionados, asesinatos que, por cierto, de producirse en otro país, harían automáticamente que Estados Unidos lo invadiera, Estados Unidos también se encontraba inmerso en un montón de guerras como las de Vietnam o las de Latinoamérica, lo cual sí que recuerda a la realidad actual, porque Estados Unidos vuelve a hacer sentir su presencia en América Latina y del mismo modo parece que volvemos también a la norma del oro. Es increíble que Estados Unidos no reconozca al presidente de Venezuela, sino a un subordinado, en lo que constituye claramente una intromisión electoral. Si un día llegara Putin y dijera que Rusia reconoce a Nancy Pelosi como presidenta de Estados Unidos y no a Donald Trump, el mundo se indignaría. Pero como Estados Unidos tiene esa teoría de la excepcionalidad y de que no está obligado a cumplir la ley, pues entonces hace lo que le da la gana. Ahora bien, lo que demuestra esta compra masiva de oro por parte de los bancos centrales es que estos se han dado cuenta de que Estados Unidos ha perdido los cabales. Y estoy convencido de que, cuando se queden sin oro que comprar, empezarán a pescar en el mercado del Bitcoin. El otro día contábamos que las mujeres de la India son dueñas del 11% de la oferta de oro, por lo que serán muy ricas. Y es que, igual que Estados Unidos es rico porque controla la deuda, que es un dinero gratuito, las mujeres hindúes cuentan con una forma monetaria real que constituye una garantía en sí misma. Vamos a ver qué más cuenta Bloomberg. Rusia, que está desdolarizando sus reservas, fue la mayor compradora seguida de Turquía y Kazajistán. Hungría también compró una gran cantidad con el argumento de que el oro no entraña ningún riesgo de contraparte y de que puede servir de cobertura ante posibles cambios en el sistema financiero internacional, según el Consejo Mundial del Oro. Eso de que no entraña ningún riesgo de contraparte, que es el argumento que ha esgrimido Hungría para comprar, es algo que nosotros venimos diciendo desde hace años y que coincide con lo que ocurre con el Bitcoin a nivel individual, lo cual podría hacer que en un futuro los países adquirieran Bitcoins y surgiera una norma del Bitcoin. Como digo, esa ausencia de riesgo de contraparte, que es la que hace que los países estén volviendo a adoptar la norma del oro, es un elemento común con el Bitcoin. Y con lo de una cobertura ante posibles cambios en el sistema financiero internacional, a lo que se refieren es a una guerra económica total y absoluta relacionada con el sistema SWIFT, que se acabará utilizando única y exclusivamente como arma. Nosotros ya hablamos de ello en el 2012 o el 2013, cuando Obama aún estaba en el poder. Búsquenlo en YouTube. Pongan Kaiser Report Jim Rickards. Jim decía que estaba bien que Estados Unidos tuviera control sobre ello, pero en cuanto se apretara el gatillo una vez, eso implicaría automáticamente el fin del sistema. Y eso es lo que parece que tenemos ahora, el principio del fin. Nosotros ya lo vaticinamos, aunque los medios por cable no lo hicieran, porque creen que poner de relieve la verdad que se esconde detrás de esta teoría de juegos es un acto antipatriótico o un ataque contra ellos, cuando lo único que estábamos haciendo era predecir el futuro. Y ahora resulta que Bloomberg coincide con nuestras predicciones de hace 5 años. Sí, por contextualizar un poco la cantidad de oro que tienen en su poder las mujeres de la India, Estados Unidos cuenta en sus reservas de Fort Knox con 8.000 toneladas de oro, mientras que las mujeres de la India tienen más de 20.000. Sí. Lo que las convierte en las mayores tenedoras de oro del mundo. Pero bueno, volviendo a lo que decías tú, la necesidad de huir del dólar provocará una venta a gran escala, en medio del pánico de la divisa estadounidense, que experimentará una grave caída, lo cual pondrá patas arriba los ejes del poder monetario en todo el mundo. Y como ha ocurrido siempre en la historia, aquellos que más oro tengan serán justamente los que se encuentren en una mejor posición. Muchos de estos países como Rusia, Hungría, Turquía o Kazajistán son los que han vivido los peores periodos de inflación e hiperinflación de la historia. Vamos, que saben perfectamente lo que puede pasar cuando se tiene un déficit de billones de dólares, como le sucede a Estados Unidos, que seguramente acabe enfrentándose a un problema similar. Mira, según los últimos datos,
Estados Unidos lleva gastada la friolera de 6 billones de dólares en la guerra contra el terror, que está librando de forma presencial en el 40% de los países de todo el mundo. De modo que el déficit va a continuar. Ahora bien, en algún momento esta situación tiene que tocar a su fin y ya hay quien se está preparando para ello, cosa que a nivel individual podemos hacer comprando bitcoins. Nuestro programa se traduce al español, lo cual hace que tengamos muchísimos espectadores en Venezuela, muchos de los cuales se encuentran protegidos de los problemas de hiperinflación de su país porque han invertido en el bitcoin, que no conlleva ningún riesgo de contraparte, cosa que sí que ocurre con las divisas al uso, cuyo riesgo de contraparte es el propio gobierno y el Banco Central. Sí, en Venezuela el Bitcoin se sitúa en su máximo histórico respecto al bolívar, igual que ocurre en el resto de países cuyas divisas se encuentran en dificultades. El dólar puede ser la última divisa frente a la cual el Bitcoin alcance su máximo histórico, pero cuando lo haga ya será tarde. La gente no podrá comprarlo a ningún precio. El gobierno venezolano también tiene bitcoins y estoy convencida de que también los han minado porque la electricidad en Venezuela o en Irán es de las más baratas del mundo. Y hablando de Irán, no me he traído el titular, pero el caso es que el otro día leía una noticia que contaba no solo que Irán ha desarrollado una criptodivisa para pagos, sino que además uno de sus ministros ha dicho que aunque han intentado prohibir el Bitcoin, no pueden hacerlo porque cada día se compran en su país en torno a 10 millones de dólares en Bitcoins. Madre mía. Sí, vamos, que los iraníes también están protegidos. Las mujeres de la India han acumulado esas 21.000 toneladas de oro a lo largo de los siglos gracias a que afortunadamente para ellas se han visto excluidas siempre del sistema bancario, lo cual va a convertirlas en las reinas del sistema financiero del futuro. El problema que tiene el oro es que, dejando aparte ese 11% que está en manos de las mujeres hindúes, el resto se encuentra en gran medida bajo control gubernamental. Por eso el Bitcoin es un mecanismo de almacenamiento de riqueza igual de eficaz que el oro. Me encanta eso que ha dicho Irán de que no pueden prohibir el Bitcoin. Por fin se han quitado la venda de los ojos y se han dado cuenta de que no pueden poner freno al Bitcoin, una conclusión a la que también llegarán otros muchos países. La guerra de los hashes del 2017 tendrá su continuación en los bancos centrales, con unos países que se pondrán a minar bitcoins como locos en una orgía de hashes salvaje y frenética. En fin, tenemos que hacer una pausa. Les esperamos a la vuelta con muchas más orgías salvajes de hashes.